continuación, comunicación y lenguaje para quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de la función de los infinitivos correspondiente al área de comunicación y lenguaje para quinto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy saludamos en la interpretación de lengua de señas a Lourdes. Hola Lourdes, bienvenida. Antes de empezar, te recuerdo que debes lavar muy bien tus manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Y recordarte que para cada una de las sesiones es importante que tengas tus materiales como tu lápiz, lapiceros, tus hojas o tu cuaderno para tomar anotaciones y tu módulo 1 para practicar con actividades que se te proponen de acuerdo al tema de esta sesión. Así también te recuerdo que puedes invitar a quienes te acompañan en casa y juntos compartir el tema y reforzar con las actividades. Así que si ya estás preparado, comenzamos. Y vamos a recordar qué son los verbos, porque para poder explicarte qué son los infinitivos y cuál es la función, debemos recordar qué son los verbos. Quiero que pienses en todas las actividades que tú realizas desde que te levantas hasta que te duermes. Piensa en todas esas actividades, escríbelas en tu cuaderno. Te levantas, te bañas, comes, haces tareas, ¿sí? Todas esas actividades en comunicación y lenguaje son acciones. Y las acciones pertenecen a una categoría gramatical llamada verbos, ¿sí? Pero hay ciertas características de los verbos que vamos a ver en un momento. Quiero que analices las siguientes oraciones y que podamos identificar el verbo. Presta atención. Mis amigos estudian mucho matemáticas. ¿Cuál es la acción en esta oración? Estudian, excelente. Estudian, esa es la acción. Escucha la siguiente. Estudiar es importante para nosotros. ¿Dónde está el verbo? ¿Ya analizaste? Aquí hay dos, ¿verdad? Excelente. Estudiar y es, que corresponde al verbo ser. ¿Se relacionan estas oraciones o tú observas que el verbo está conjugado, como se dice, de la misma manera? ¿Verdad que no? Aquí la función del verbo es distinta y eso es lo que vamos a ver en un momento. Pero para recordarte cuáles son o por qué se les llama verbos en infinitivo, es porque estos verbos son impersonales, es decir, que no están conjugados y tienen características específicas. Una de ellas es que su terminación puede ser en ar, ir. Por eso, cuando nosotros analizamos un verbo, lo que decimos es el verbo en infinitivo. Conjuga el verbo cantar, por ejemplo. Entonces ya utilizamos los pronombres personales y comenzamos. Yo juego, si es en presente, tú juegas, él juega, etc. Pero estos verbos no. Cuando están en infinitivo, son verbos que no están conjugados, por lo tanto, no hay, son impersonales. Se le dice primera terminación a los verbos que terminan en ar, segunda terminación, verbos que terminan en y tercera terminación, verbos terminados en ir, ¿sí? Y estas son las únicas terminaciones que tienen los verbos en infinitivo. Escuchar, nadar, trabajar son acciones, ¿sí? Comer, correr, ver también, al igual que vivir, escribir, aplaudir. Cuando nosotros de forma cotidiana realizamos actividades, a eso se le conoce como acciones. Pero regresemos a esta oración o a estas oraciones. Si tú analizas la primera que dice, mis amigos estudian mucho matemáticas, el verbo
es el verbo estudiar, ¿sí? Pero en esta oración el verbo está conjugado. Si analizamos en qué pronombre personal está la conjugación y en qué tiempo, podemos realizar la conjugación. Yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, ustedes estudian y ellos y ellas estudian. Ahí podemos decir que este verbo está conjugado en la tercera persona del plural y que está en tiempo presente. Pero en la segunda oración no sucede esto. En la segunda oración dice, estudiar es importante para nosotros. En este caso, el verbo no cumple la función de, como parte del predicado siendo el núcleo, sino que aquí el verbo tiene una función de sustantivo. Estudiar es importante para nosotros. ¿De qué estamos hablando o a qué nos estamos refiriendo o qué es importante para nosotros? Estudiar. Por lo tanto, el infinitivo o algunos verbos en infinitivo se pueden utilizar en oraciones para referirse al sujeto, no siempre como parte del predicado, específicamente siendo el núcleo. En la primera oración sí, el predicado es mis amigos, el sustantivo en este caso es amigos, el sujeto mis amigos y el predicado comienza en estudian mucho matemática. Entonces, el núcleo del predicado sería estudian, pero en la siguiente no. En la siguiente el verbo estudiar corresponde al sujeto o un sustantivo. Analiza la siguiente oración, porque también hay otra función de los infinitivos en los procesos, como elaborar alguna manualidad o realizar alguna receta de cocina o pasos a seguir en un proceso específico, y pueden ser cambiados por verbo en infinitivo. En una sesión siguiente vamos a hablar sobre los imperativos, pero te puedo decir que cuando decimos que un verbo está en imperativo es porque lo escuchamos como una orden o un mandato, que es lo que comúnmente podemos analizar en los procesos. Pero estos pueden ser cambiados por verbos en infinitivo, es decir, verbos que terminen en ar, ir. Escucha este proceso, que es un fragmento de un proceso. En un tazón se revuelve la harina y el agua. El otro paso dice, se coloca la mezcla y se amasa. Quiero que observes los verbos. Están acompañados de otro verbo, que cumple función de un auxiliar. Para poder entender el verbo necesitamos de ese otro verbo. Se revuelve, ¿sí? Lo voy a subrayar para que tú puedas observarlo. Se revuelve. Y en el otro paso dice, se coloca y se amasa. Estos tipos de verbos, como te decía, están presentes en algunos textos, pero ahí podemos utilizar nosotros verbos en infinitivo para poder entender cómo se debe realizar una actividad, y la función en este caso es la misma, elaborarlas o ejecutarlas. Observa cómo queda cada uno de los pasos ya con el verbo en infinitivo. El primer verbo era se revuelve. Podemos cambiarlo y colocar en un tazón revolver la harina y el agua. ¿Sí? La función es la misma, que se realice o que se ejecute la acción, pero la forma del infinitivo nos da una manera más general de qué es lo que tenemos que hacer. En el otro paso decía, se coloca la mezcla y se amasa. Al cambiarlo queda colocar la mezcla y amasar, que la función, como te decía, al hacerlo no va a cambiar, pero si utilizamos se revuelve, es como que estuviéramos utilizando un verbo impersonal, pero siempre con un verbo auxiliar. Lo ideal es que aprendamos a utilizar los verbos en infinitivo.
Entonces en el siguiente texto necesito que me ayudes a identificar los verbos, ¿sí? Y que puedas analizar en qué terminación está y cómo quedaría si lo cambiáramos. Bananos con crema, una receta sencilla que la puedes hacer en casa. Los ingredientes: un banano, una cucharada de crema, una cucharadita de canela en polvo. Paso número 1. Pelar el banano con cuidado de no apachurrarlo. 2. Cortar en rebanadas con una cuchara. 3. Poner las rebanadas en un plato. 4. Embarrar la crema sobre las rebanadas. 5. Espolvorear la canela. 6. Disfrutar. Aquí tenemos nosotros varios verbos. Si nosotros lo cambiáramos, por ejemplo, yo estuviera diciéndote a ti en este momento que elabores o que realices esta receta, yo no te diría cortar en rebanadas con una cuchara. Si yo estoy en el momento, no te lo diría así. Ahí utilizaríamos la conjugación de los verbos. Por eso te decía que cuando utilizamos los infinitivos es de manera general, cuando la gente va a seguir o las personas van a seguir los pasos de manera general. Pero si yo estoy contigo, yo no voy a decirte poner las rebanadas en un plato. Yo te voy a decir pon las rebanadas en un plato. Entonces, esto es específicamente cuando utilizamos o queremos redactar algún texto. Pero practiquemos con el tipo de oraciones que escribimos al inicio. Aquí tengo yo 4 verbos, que es el mismo, pero hay uno conjugado y el otro que está en infinitivo. Está el verbo duerme, que es del verbo o viene del verbo dormir, que corresponde a la tercera terminación, y saludar, que corresponde, el verbo saludó, que ya está conjugado y que corresponde al verbo saludar. Quiero que escribamos, tú ahí en tu cuaderno, en tu casa, y puedes compartir con quien te acompaña. Vamos a escribir una oración utilizando este verbo así como está, ¿sí? Para que tú analices cuándo es que el verbo en infinitivo se convierte en un sustantivo y cuándo sigue siendo parte del predicado. Duerme. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos redactar una oración? Piensa. El niño duerme tranquilo. ¿Sí? El verbo aquí está conjugado y es parte del predicado. Pero si yo quiero elaborar o redactar una oración con el verbo dormir, así como está en infinitivo, pensemos en alguna oración. Dormir 8 horas es lo recomendado. ¿Sí? Ahí estamos utilizando el verbo en infinitivo. Entonces en casa quiero que analices los otros 2 verbos que tengo aquí, saludar y saludó, y que puedas utilizarlo y distinguir en dónde el verbo cumple función de sustantivo, como en este caso, dormir 8 horas es lo recomendado. Aquí, dormir es un sustantivo. Entonces te pregunto, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Hablamos sobre los verbos en infinitivo y la función que estos tienen en algunas oraciones. En algunas oraciones se convierten en sustantivos y en otras nos sirve para generalizar la realización de alguna actividad. Te invito a que compartas tus aprendizajes con quienes te acompañan en casa. Practica con actividades que están propuestas en tu módulo 1 de acuerdo a este tema y así poder reforzar acerca de los verbos en infinitivo. Guarda todo lo que trabajas en tu portafolio de Aprende en Casa y no olvides lo importante que es el mantener las medidas de higiene para conservar la salud.
lavar tus manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial, el uso de tu mascarilla si sales de casa y mantener la distancia con las demás personas. Agradecemos a Lourdes, gracias Lourdes, la interpretación de lengua de señas y te espero en una próxima sesión del programa. Hasta pronto.